¿Sabe lo que yo más admiro de las Fuerzas Armadas? Y esta admiración interprétenla como una pregunta. Voy a comenzar con el general Isaías. ¿Quién es el comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras? El presidente de la República. Luego el presidente designa a un secretario de la Defensa. El mismo presidente se encarga de nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto. Y toma las decisiones y las traslada a través de la Secretaría de Defensa, del ministro. No, ahí hay que hacer una sección. Vamos a ver, quiero conocer a fondo eso. Renato, nuestras leyes, está escrito ahí en nuestra ley, el ministro de la Defensa en Honduras, como en la mayor parte de los países, es una figura administrativa para generar la confianza en los entes de finanzas para obtener los recursos. Pero hay una línea de mando directa del presidente al jefe de Estado Mayor Conjunto, así lo dice nuestra ley. Entonces, el ministro en algunas situaciones, él toma algunas decisiones, pero el mando es directo del presidente al señor jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, de esa manera se despejan muchas dudas en cuanto a la participación del señor ministro en algunas decisiones que son exclusivas del señor jefe del Estado Mayor Conjunto. El señor jefe del Estado Mayor Conjunto es el comandante de la Junta de Comandantes, que la integran 6, con también muchas responsabilidades, pero la ley es clara en este sentido. Hay situaciones donde sí hay que consultarle al ministro o reportarle al señor ministro, pero el mando en Fuerzas Armadas es un mando vertical, siempre ha sido así, siempre es así, y de esa manera se puede asumir y ver que hay una relación directa para la ejecutoria operativa de Fuerzas Armadas del comandante general al señor jefe de Estado Mayor Conjunto. Pero es un espíritu de cuerpo. Las Fuerzas Armadas es un espíritu de cuerpo. Esa es mi percepción. Claro. Es decir, los soldados obedecen a ese jefe del Estado Mayor Conjunto. Así es. Ese es el mando vertical. Pero miren lo que ha pasado. Es que yo recuerdo cuando Romeo Vázquez Velázquez, cuando la tropa, cuando las Fuerzas Armadas le dice al jefe del Estado Mayor Conjunto: esto es lo que tenemos que defender. El futuro de las Fuerzas Armadas está en esta línea, porque así lo dice la Constitución, porque así lo dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Renato, sí. Como le hablaba de percepción, ¿verdad? Por mucho que un jefe del Estado Mayor Conjunto, así lo percibo yo, puedo estar equivocado, se quiera lanzar en una línea que no sea la línea del rol que tiene en la Constitución las Fuerzas Armadas, al final impera ese espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas. Renato, hay una... ¿Cuál es mi protección como soldado? Las leyes. No puedo estar fuera de la ley, nunca. Esa es la concepción. Por eso cuando hay críticos de Fuerzas Armadas que los soldados hacen esto o lo otro, y yo les digo, el soldado no puede hacer eso. No fue adiestrado para eso, no fue formado para eso. El soldado ha estado 4 años en una academia, en el caso de un oficial, en el caso de un suboficial 2 años en una escuela, en el caso de los soldados 4 meses, enseñándole todos los días que tiene que respetar la ley, que tiene que obedecer la ley, que la ley es lo único que lo va a proteger en el tiempo, que tiene que seguir los lineamientos de la Constitución de la República, que tiene que seguir la ley constitutiva, la ley de personal. ¿Y cuál ha sido mi mayor fortaleza como jefe de Estado con Mayor Conjunto para poder comandar Fuerzas Armadas? Ha sido haber estado siempre en el marco de la ley, nunca estar al margen de la ley. Entonces hay convicciones claras de los soldados en cuanto a que la ley no se puede irrespetar. La ley tiene que ser hecha en un Congreso Nacional y es publicada en la Gaceta. Esa ley el soldado lo va a respetar. Así es, así ha sido siempre y va a seguir siendo así, porque el compromiso de nosotros los soldados es con nuestro pueblo. Él es el que hoy nos tiene en primer lugar, en el corazón de ellos, porque los soldados saben que se rigen por las leyes de Honduras.
Y todos los que han cometido errores, Renato, hoy no están dentro de Fuerzas Armadas o están en una cárcel, porque saben que no obraron dentro de la ley. Y viene mi otra pregunta difícil. Aunque haya un comandante general, viendo la historia del país, quizá hay algunos presidentes que han dicho, no es de fiar las Fuerzas Armadas, por lo que está diciendo el general, se embarcan estrictamente en la ley. Yo he percibido también que nadie desde el poder político se lance en una aventura que esté al margen de la ley, porque yo he visto cómo reacciona esas Fuerzas Armadas. Con un espíritu de cuerpo en el marco de la defensa de la ley. Lo hemos visto en la historia del país. Si han cometido errores, se han cometido errores. Claro que han cometido errores. Y tremendos errores. Cuando yo digo la evolución de las Fuerzas Armadas, no solo es por la estabilidad, luego que habían esos golpes de barracas, sino justamente por este puntito, aunque haya un comandante general, si ese comandante general se sale de ese marco de la ley y quiere obligar a aventura a las Fuerzas Armadas, esta siempre reacciona no solo con espíritu de cuerpo, sino en el marco de la defensa de la ley. Miren qué puntito clave este. Miren qué puntito clave. Renato, quiero acotar algo ahí. Usted mencionó algo que estuvo siempre. Habían personas que decían no hay que darle los recursos a Fuerzas Armadas, son una amenaza. Ha sucedido todo lo contrario en estos 2 años. Bueno, con el presidente Lobo también tuvimos ese apoyo, pero con el presidente Hernández hemos tenido todo un apoyo. Hoy las Fuerzas Armadas tienen los recursos necesarios para poder afrontar todas las misiones. Hemos crecido para poder hacer frente a todas las amenazas y él en una visión de un estadista para Honduras ha desarrollado más a la institución para hacer frente a toda la gama de misiones que hoy estamos ejecutando. Y también algo muy especial de lo que muy bien mencionaba Renato. Cuando una persona civil, un campesino allá en el tierra adentro, o aquí una humilde persona en la capital le dice a un soldado o nos dice a nosotros, mire general, solo tenemos a Dios y a las Fuerzas Armadas en este país, son ustedes. Eso, Renato, es el compromiso que hemos asumido. Ese es el sentimiento y eso es lo que nos impulsa todos los días por esa confianza que ha depositado nuestro pueblo en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos permite siempre estar listos para ayudarle a nuestro pueblo, para poder hacer lo mejor por nuestro pueblo cada día en todas las misiones que se nos asignan. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial, pero yo